Es un placer para mí, como siempre, compartir con todos algunas de las experiencias que he tenido a través de mi carrera profesional en cuanto al branding en la empresa familiar. Como siempre, les recuerdo que la mayoría de veces yo hablo de esto en inglés, entonces generalmente termino hablando en Spanglish, entonces por favor perdónenme, pero es porque la mayoría de veces utilizo estos temas o hablo de estos temas en inglés. Entonces, lo que queremos hacer hoy es hablar y es tener una discusión sobre si vamos a utilizar el brand, el Family Business Brand, o si no lo vamos a utilizar. Y qué es lo que tenemos que pensar cuando entramos en esta discusión. Entonces, yo voy a generar un grupo de preguntas para que discutamos y para que hablamos sobre qué va a ser el objetivo y cómo nos pueden ayudar estas preguntas como a tomar las decisiones de lo que queremos hacer de manera estratégica. Entonces, yo siempre que hablo de una empresa familiar, yo creo que en el centro de la empresa siempre está la familia empresaria. Entonces, creo que cuando uno es una familia empresaria y cuando uno es una empresa familiar, siempre tiene que empezar por la familia. Entonces, vamos a empezar con una pregunta sobre la familia y la voy a hacer para que todos y para que discutamos de pronto cuál es el rol que tiene la familia en las decisiones de branding. Y qué ven ustedes que es este rol. Entonces yo como para que generemos una discusión, le voy a preguntar primero a María, ¿qué crees tú que es el rol de la familia en este proceso? Estás muted. Perdón. El rol de la familia en el proceso de la marca, pues primero es darle identidad, ¿no? Generar identidad con esa entidad como empresa. Y digo... Sí, y por ejemplo, cuando tú ves que una familia empresaria está tomando la decisión, a mí vienen muchas familias empresarias y me preguntan, ¿tú qué opinas? ¿Debo comunicar que soy una empresa familiar o no? Entonces yo le pregunto, lo primero que siempre les pregunto es cuál es el objetivo como familia. Porque en el rol, o sea, si nosotros creemos que la empresa familiar, que en la empresa familiar hay una conexión grande entre la empresa y la familia, tenemos que entender cuál es el objetivo que tiene la familia antes de tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer con la imagen de la familia. Entonces, para mí, o sea, el centro de todo siempre va a estar alrededor de la familia y de lo que quiere hacer la familia. Hay muchas familias en el mundo que, por ejemplo, que no quieren que o sea, que se comunique explícitamente la conexión que ellos tienen con una empresa. Y en algunos contextos, estas familias piensan eso, que si yo comunico que soy una empresa familiar, voy a generar determinados pensamientos en un grupo o en un público al que quiero influenciar. Pero al final, la verdad es que así como puede crear cosas positivas, puede crear cosas negativas también, como lo hablamos antes. Entonces la familia, si la familia es la que va a prestar el nombre y es la que va a prestar la conexión, es muy importante que empecemos con la familia y entender cuál es el objetivo de la familia y qué es lo que quiere hacer la familia. Para mí, otra cosa que es muy importante dentro de este proceso es también entender qué pasa a través, o sea, cuando se hacen la sucesión una familia de una generación a la otra y cuál es el nuevo rol que tiene esa familia. Entonces, como aquí conozco a varios de los que estamos hablando, te quiero preguntar, Fernando, ¿tú qué crees que tiene o sea, cuando hay una nueva generación, qué rol tiene esa nueva generación en la toma de decisiones acerca del uso de la marca familiar? Bueno, yo creo que la siguiente generación debe o podría determinar o impulsar un dinamismo a la compañía. Y una manera pudiese ser a través de la marca, de la manera en que se presenta
a sus clientes y cómo, y al mismo tiempo tiene la oportunidad de retomar la tradición que ha construido la generación anterior. Es decir, la nueva generación puede presumir, por decirlo de alguna manera, eh, lo que ha construido la anterior y darle un impulso eh, a través de la marca o presentarse o no como una empresa familiar. Es decir, creo que es más fácil para una siguiente generación decir o presentarse como una empresa familiar porque ya hay una historia detrás que le puede avalar presentarse así. Por el contrario, con una empresa que apenas se está creando, ¿verdad? Y que no pudiera presentarse de esa manera por la historia que ha construido esa familia. Es decir, tendría más elementos para construir una historia alrededor de los logros de la familia empresaria, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando hablamos de las decisiones de la familia y cuando hablamos de la Family Business Brand, lo que estamos diciendo es que también el fundador va a tener un rol esencial en cómo deseamos presentar a la empresa familiar en el futuro. Porque generalmente, si desde el principio, o sea, si desde el comienzo de la empresa familiar, el fundador decide que es importante, es una parte importante de la identidad de la familia, comunicar que somos parte de una familia y tenemos una conexión grande con una familia. Entonces, eso se le va a enseñar a las siguientes generaciones y las siguientes generaciones van a tomar eso como parte del legado que les han dado a ellos, que ellos quieren seguir comunicando a sus clientes y a diferentes públicos que tienen. Entonces, por eso es que yo digo que o sea, en el centro de todo siempre está la familia. Y en el centro de cómo vamos a tomar decisiones sobre el branding está la familia. Porque si la familia no quiere comunicar eso al principio, va a ser muy difícil que después la familia aprenda y quiera retomar toda esa historia como parte de lo que quieren hacer. El tomar la decisión si el branding o mi apellido acompaña al proceso, a la actividad empresarial, si yo soy miembro de familia, pues, o sea, por eso solté la parte de identidad. O sea, yo estoy identificada con mi apellido. Y claro que para mí mi apellido tiene un nombre. Y si mi apellido está asociado a ciertos valores, pues es lo que yo como miembro de esta familia digo, claro que es un recurso de la empresa familiar que no tendría una empresa no familiar porque no tiene asociado. Podrá tener un nombre pegajoso, pero no tiene no está asociado ya por el hecho de ser familia a ciertos valores. Y escuchando la segunda pregunta con lo que dice Fer, o la pregunta que le haces a Fernando, digo, ok, hablando de sucesión o de una transición, en lo que te escucho es, o sea, como fundador, pues, ahí estuvo la verdadera toma de decisiones de origen. Tal vez en la segunda o generaciones más avanzadas se decidirá cambiar, desaparecer o lo que sea. Pero si ya se puso en un inicio, pues ya no lo puedo quitar, ¿no? En teoría. Pero entonces, ¿qué hago cuando hay una sucesión? Y entonces dices, oye, es parte importante, es una tradición, está asociado a calidad, está asociado, ¿no? a todo lo que ya nos recordabas, pero entonces tiene que ir acompañado también voy a decirlo por no tener una mejor palabra después de educación, de evangelizar o de transmitir o de transferir cuál es esa historia que traemos que se debe seguir aprovechando. Y esto creo yo que tiene que ver con la comunicación. O sea, me hiciste recordar cuando algunas empresas o familias sofisticadas, hablando de sofisticación, que ya van en tercera, cuarta generación, que incluso construyen historietas alrededor de los valores de la familia. Y eso para ellos les va aumentando o sumando a su identidad, ¿no? Entonces, Y generalmente cuando pensamos sobre el Family Business Brand,
pensamos que solo lo vamos a utilizar externamente. O sea, está diseñado exclusivamente para comunicarle a los clientes quiénes somos. Pero también podemos pensar el Family Business Brand como una forma de comunicar lo que queremos para la siguiente generación. Aquí hay una empresa en la ciudad donde yo vivo, se llama Brown Forman, y Brown Forman lo que hace es que ellos decidieron desde muy temprano que van a comunicar de manera muy diferente su marca familiar externamente e internamente. E internamente tienen dos tipos de comunicación, o tienen dos sistemas de comunicación. Uno que va exclusivamente para la familia y para las generaciones de la familia. Esta familia tiene 5 líneas familiares que están que viven en la actualidad y que son dueñas de la empresa. Y lo que ellos han intentado hacer es comunicar ese brand internamente para que la familia empiece a aprender de qué es, o sea, cuál es la historia que viene, por qué es que es importante para nosotros ser una empresa familiar, o sea, al ser una empresa familiar, cuáles son las ventajas que le trae a la familia, cómo nos ayuda a ser ciudadanos responsables, y etcétera, etcétera, etcétera. Para los empleados tiene otro tipo de comunicación y comunican se me olvidó cómo se dice commitment, Compromiso. El compromiso que tienen con los empleados a través del tiempo y que es un compromiso que nosotros nos comprometemos para que los dos crezcamos como un grupo. Y externamente lo que hacen es que no comunican directamente que son una empresa familiar, sino que dentro de la historia de la empresa discuten que la familia ha tenido mucho que ver con las decisiones que se han tomado dentro de la empresa y que la familia a través de su fundación tiene un compromiso con la comunidad en donde está ubicada la familia, donde están ubicadas las empresas y ellos tienen empresas, por ejemplo, tienen empresas en México, tienen en Brasil, en varias partes en Europa, aquí en Estados Unidos tienen en varios lugares y lo que hace es que esta fundación comunica que ellos son una empresa familiar y le ayuda a la comunidad y ayuda a la sostenibilidad en la industria de ellos y así es como comunica que son una empresa familiar. Entonces, una de las cosas que quiero hablar hoy es que cuando uno piensa del brand, uno tiene que pensar que es flexible, perdón, y que tiene varias direcciones en la forma como uno lo puede utilizar. Entonces, si sabemos que la familia está en el centro, entonces lo que tenemos que pensar es ok, si la familia está en el centro, ¿cómo vamos a tomar decisiones acerca de la marca familiar? Porque tenemos que hacer que la familia pues crea lo que queremos decir, porque la familia también va a ser un elemento de esa forma de comunicación. Pero también tenemos que saber dentro de la empresa quiénes nos van a ayudar a desarrollar estos mensajes, a quién le vamos a comunicar y cómo vamos a tomar todas las decisiones comunicativas acerca de la marca y de cómo la vamos a generar para otras personas. Entonces, la segunda área de preguntas que tengo es, cuando uno empieza a hablar sobre la marca familiar, uno tiene que empezar entendiendo cuál es el objetivo que uno tiene con esa comunicación. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando comunico que mi empresa tiene conexión con mi familia? Porque si uno no sabe qué es lo que quiere hacer, va a ser muy difícil como desarrollar mensajes que le ayuden a obtener esos resultados. Generalmente, como yo les había dicho con esta empresa, hay muchas empresas que lo que ellos hacen es que quieren, por ejemplo, que
los empleados de ellos sepan que la familia está comprometida con ellos. Entonces lo que hacen es que desarrollan su mensaje para demostrar cómo la familia ayuda al compromiso entre la empresa y entre el empleado. Hay otras empresas que lo que hacen es que hablan sobre el compromiso que tienen con la calidad. Y lo que, como utilizan la familia es para decir, vea, es para dar como señales. Como esto está atado a nuestra familia y a nuestro nombre, nosotros queremos comunicar eso. Queremos comunicar que nosotros tenemos calidad, que usted viene y usted va a poder utilizar nuestros servicios. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, con la experiencia que tienen ustedes, ¿qué han visto en cómo comunican las empresas, en particular en México, que son empresas familiares? ¿Y qué objetivo creen ustedes que tienen esas familias al comunicarlo de esa manera? Yo creo que muchas veces las familias empresarias tienen el objetivo, pero nunca lo han hecho explícito para ellos. Entonces, cuando yo digo eso, es a pesar de que lo hacen, no lo han hecho, pero es porque llegó a eso, en vez de hacerlo como con intencionalidad. Y eso es súper interesante porque también creo que así uno empiece sin intencionalidad, cuando uno se da cuenta, ya puede generar más ideas de cómo hacerlo intencionalmente y cómo utilizar diferentes formas de comunicación para obtener esos resultados. Porque al principio uno lo que hace es hablar sobre, por ejemplo, en las redes sociales, pero creo que en el futuro también van a utilizar algo dentro de, por ejemplo, dentro de los almacenes que va a decir, vean, nosotros, esta es la casa de ustedes o algo así que habla sobre la familia y sobre la conexión que tiene la familia con el contexto. Cecilia, qué pena que te corté. No, no pasa nada. No, creo que justo iba a decir que algo que nos ha faltado es poner un objetivo, ¿no? O sea, poner la intención de qué es lo que queremos comunicar al hablar de la historia de la empresa familiar, ¿no? Y entonces te voy a decir, porque yo creo que para mí esa es la primera parte de cuando ya nos volvemos como ya intencionales en la manera como utilizamos el Family Business Brand. Entonces, cuando uno empieza con el objetivo, entonces uno ya, la segunda pregunta que se puede hacer es, ¿a quién? O sea, ¿cuál de los públicos de los que tengo les quiero comunicar esto y cómo se los quiero comunicar a cada uno? Porque puede ser que para mis clientes, por ejemplo, para mis clientes directos que van a venir a comprar en el almacén, lo que yo quiero es que ellos se sientan que nosotros ofrecemos calidad, que esta es la casa de ustedes, que, o sea, todo lo que está relacionado como con el servicio al cliente. Puede ser que otro público al que quieran comunicarse es a los empleados. Y entonces uno ya diseña mensajes para los empleados que van a ayudarle a uno a obtener, o sea, a llegar a ese objetivo que uno tiene con los empleados. Aquí en Estados Unidos, en especial en el lugar donde yo vivo, hay mucha dificultad para uno retener los empleados y que se queden con uno largo tiempo, porque, o sea, otra compañía viene y le ofrece un poquitico más de plata y entonces el empleado se va. Entonces, una de las cosas de las que están haciendo las empresas familiares acá es conectar la familia y ayudarle al empleado a entender qué es lo que esa conexión les da a ellos que es bueno. Por ejemplo, cómo protegen o sea, la salud de ellos, qué beneficios les dan que otras empresas no les dan, por cómo los cuidan, cómo los respetan como empleados. Y hay un montón de cosas que empiezan a discutir sobre la relación entre la familia y la empresa, que se vuelve un punto de distinción entre esa empresa y otra empresa que no es familiar. Uno también hay otras empresas, por ejemplo, que también deciden, lo que yo quiero hacer es comunicarle a la comunidad en la que vivo que yo soy una empresa familiar y que esta conexión entre la empresa y la familia
hace que yo sea un ciudadano responsable y que esté interesado en el bienestar, no solamente económico, sino social, ambiental. Entonces yo voy a hacer todas estas cosas que van a ayudarle a nuestra comunidad a ser mejor. Y también uno puede utilizar otro público que uno puede tener, yo creo que es la familia de uno. En especial cuando la familia se va agrandando y agrandando y agrandando, uno ya tiene que tener como unos sistemas de educación y sistemas de promoción para que la gente dentro de la familia entienda qué es lo que es la familia empresaria, qué es lo que es nuestra empresa, por qué es importante que tengamos esta conexión y por qué es importante que este legado exista. Y yo creo que eso es lo más interesante cuando hablamos de Family Business Branding, que uno puede hablar de Family Business Branding en contextos muy diferentes y uno puede usarlo de manera muy diferente dependiendo del contexto en el que uno quiera trabajar. O sea, cuando uno dice que una empresa familiar, eso ayuda a que uno se comunique como de una manera más humana con otras corporaciones. Y eso es parte del brand también. No es parte del producto, pero es parte de quiénes son ustedes como una empresa y es una forma de diferenciación con otras empresas que existen en el mundo. Y hay muchas, yo conozco muchas empresas que solo trabajan con empresas familiares porque son las que digamos que son más responsables. Se dice que la palabra, si uno dice que sí, o sea, es un compromiso de mi familia con esa empresa y es mucho más difícil romper ese compromiso. Y además, yo creo que, por ejemplo, esa diferenciación, cuando uno habla sobre empresas, o sea, diferentes tipos de empresa, también le puede ayudar a uno a definir que de pronto en unas instancias uno va a ser muchísimo más directo en la forma como comunica su marca o esa conexión entre la empresa y la familia. Y en otras relaciones lo va a hacer de manera indirecta. Y yo creo que, por ejemplo, lo que hace Javier con la familia están comunicando de manera indirecta la importancia de la familia, porque no lo están diciendo como parte del producto, sino es como parte de lo que somos, de nuestra esencia como empresa. Esto, aquí usted, o sea, cuando comparten con nosotros, ustedes están comunicando esta esencia de lo que somos. Somos una familia que somos empresaria y tenemos un compromiso con ustedes y un compromiso con nuestros empleados y con nuestra comunidad para hacer lo mejor que podamos hacer. Y eso es súper importante porque en especial cuando estas empresas grandes hacen negocios con otras empresas súper grandes, todo ese proceso interpersonal creo que se pierde mucho y no le ayuda a uno a diferenciarse mucho. Entonces, como dijimos, a uno tiene que entender el objetivo, porque el objetivo va a determinar qué tipo de público es el que uno quiere. Y uno puede tener diferentes objetivos con diferentes públicos y eso es totalmente natural. Y después, entonces, cuando uno ya ha definido qué público es con el que quiere interactuar y cuál es el objetivo con ese público, uno también puede decir qué medios de comunicación va a utilizar. Uno puede utilizar medios que sean como más públicos o más generales, o puede utilizar medios que sean más interpersonales y dependiendo del tipo de medio que uno decida utilizar, va a tener diferente impacto y puede comunicar diferentes partes del mensaje. Y entonces para mí yo creo que eso es súper importante porque entonces lo que uno va haciendo es que va construyendo la estrategia que uno quiere tener con los diferentes públicos. Porque uno ya tiene un objetivo y uno va definiendo qué es lo que voy a hacer para obtener para llegar a este objetivo, cuál es el plan que voy a tener y uno va descubriendo qué es lo que le funciona para la empresa de uno y qué es lo que de pronto no funciona, entonces uno adapta para poder que le funcione nuevamente. Lo que pasa en especial, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica particularmente, es que cuando el nombre es el de la familia y la familia genera
generalmente no están en un solo negocio, están en 4 o 5 y pueden ser negocios que están relacionados o negocios que están completamente separados. Y yo creo que esa es una de las cosas que son súper únicas de Latinoamérica, es que la familia es la que lleva el nombre. Y es la que, o sea, porque yo creo que la sociedad latinoamericana es mucho más de conexiones, de quién sabe quién, y cuando uno no sabe algo, uno le dice, uno va donde el tío, la tía, que lo comunica con otra persona, y yo creo que esas conexiones son muchísimo más poderosas en Latinoamérica. Y entonces lo que tú estás diciendo, yo creo que tú estás, o sea, como lo entiendo yo, tú estás diciendo que a pesar de que este branding sea separado, en general la familia es el que lleva el branding y la empresa ya va ganando de esa conexión. Entonces, pero a pesar de que no haya un puente directo, explícito, sí hay un puente. Hay un puente que es hecho porque la familia es la dueña de esa empresa y la gente sabe que la familia es dueña de esa empresa. Entonces, cuando hablamos del brand, yo creo que es eso, es que la gente sepa que esta conexión existe. Porque eso es lo que le da poder de diferenciación a la empresa. Es la conexión. No es que uno sea una familia o que sea una empresa, no, es que uno es una empresa familiar que conecta estas dos cosas y que hace que sea mejor que si estuvieran separadas. Que muchas veces es que la familia nunca ha tenido un objetivo de conectarlas. Y puede que ese objetivo no exista porque nunca lo han pensado, o puede que exista porque no lo quieren tener. Y hay muchas familias que generalmente no quieren, o sea, no quieren que eso sea explícito y que sea como el primer punto de comunicación de la empresa. Quieren que sea como más como en las afueras de la comunicación, que sea muy secundario, porque así para ellos es mucho más fácil, porque una de las cosas que es importante tener en cuenta cuando uno utiliza el branding que está relacionado con la familia, es que eso genera muchas responsabilidades a la familia también. O sea, si yo soy Isabel Botero y soy la representante de, o sea, Botero Enterprises existe y Botero Enterprises comunica generalmente que soy una empresa familiar, nosotros estamos por la calidad, todo. Eso crea presiones para cómo me va a comportar yo como individuo y yo tengo que estar dispuesta a, o sea, a aceptar y a seguir esas disposiciones. Y hay familias en las cuales no quieren hacer eso, no quieren que eso sea tan directo porque no quieren crear como un problema para las siguientes generaciones. Porque lo primero que va a pasar es asociarlos. Entonces, por eso es que al principio dije, es una decisión de la familia, porque la familia al final va a ser la que está muy afectada con la decisión que tomamos de hacer esta conexión explícita o no. Porque siempre lo van a asociar a uno con la familia. O sea, uno de la única cosa que no se puede deshacer en toda la vida es la familia. Nunca, la familia siempre va con uno. Entonces eso es muy importante y en especial porque en todas las familias van a haber momentos en que van a haber personas dentro de la familia que tomen decisiones que no, digamos que no fueron buenas decisiones en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a manejar? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es súper Paris Hilton. Y las decisiones que Paris Hilton tomaba estaban relacionadas con Hilton Corporation, que es los hoteles y todo eso. Entonces, o sea, y ella tomó decisiones que muchas personas pueden decir que fueron buenas, malas o como quieran, pero eso fue afectando, o sea, lo que la gente pensaba de ella y lo que le empezaban a decir. Entonces, eso es muy, muy interesante y es algo que es una decisión familiar y si la familia decide, es capaz de educar a la siguiente generación para que entienda cómo manejar eso. Pueden desarrollar, por ejemplo, protocolos ¿cómo se dice? Code of Conduct. Códigos de conducta. Sí, códigos de conducta. Y hay muchas familias que son, o sea, que empiezan a desarrollar eso porque parte de lo que son y parte de lo que las diferencia es esa conexión entre la familia y la empresa.
Yo tuve un alumno que era de Finlandia y él era la tercera generación y la familia eran, o sea, él tenía 3 tíos que estaban involucrados en la empresa y eso era todo. Y tenían un código clarísimo de conducta, cómo se viaja, cómo se viste uno, cómo va a la universidad, y eso para ellos era súper importante y se los enseñaban desde muy pequeñito porque parte de la identidad de esta empresa era que era una empresa familiar y que la familia que tenía este apellido estaba asociado con esa empresa. Entonces les enseñaban desde muy pequeñitos cómo hacer y cómo vivir eso. Entonces es muy importante como entender cuál es el objetivo que uno tiene para poder entonces crear planes de cómo preparar a la familia y cómo preparar a la empresa para que los dos sean exitosos en el proceso. Sí. Una de las cosas que también que es importante como discutir es cuándo vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer como empresa y cuándo vamos a comunicar esto. Porque puede ser que en instancias uno no quiera y en otras instancias sí quiera. Un ejemplo aquí en Estados Unidos que es muy común y yo creo que Johnson Corporation, de Johnson Family. Entonces ellos tienen muchos productos que son para matar cucarachas, o sea, insecticidas, creo que se llaman, insecticidas. Cuando ellos promueven los insecticidas, ellos nunca dicen que son una empresa familiar. Pero si miran y los productos que son de limpieza de la casa, todo eso dicen que somos una empresa, una familia empresaria. Entonces, uno puede también tomar decisiones de cuándo es que va a resaltar esta conexión y en qué instancias no la quiero resaltar. Y esa es una parte que es muy estratégica de la familia. Y aquí, por ejemplo, lo aceptan, por lo menos aquí lo aceptan muy bien. Y yo sé que en otros países también lo aceptan. Yo había comentado la vez pasada que en Inglaterra hay un grupo que se llama Glenfiddich, los dueños de Glenfiddich. En Inglaterra promueven la empresa de una manera totalmente diferente que cuando la van y la promueven en Asia. Y eso es súper interesante porque ellos determinan cuándo van a comunicar de una manera especial y cuándo lo van a comunicar de otra manera. Y yo creo que una familia empresaria, a medida que desarrolla su estrategia de comunicación, es una de las cosas que va a considerar. ¿Qué es lo que va a hacer y cuándo van a hacer? O sea, cuándo van a tomar estas decisiones y cuándo van a tomar unas decisiones diferentes. Porque al final, lo importante es que la estrategia que la familia decida esté alineada con los objetivos de la familia y cómo quiere la familia ser, como quiere ser reconocida dentro de la sociedad. Y eso es algo muy importante, porque esa estrategia, eso va a llegar y va a ser como va a determinar qué es lo que uno hace y cómo lo hace y cuándo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Y eso es algo que va a ser muy personal y que eso sí que va a ayudar a diferenciar una familia de la otra. Porque antes yo había dicho que hay, por ejemplo, industrias en las cuales la mayoría de empresas son familiares. Entonces, si yo digo que yo soy una empresa familiar, no es un punto de diferenciación. Pero si yo decido hacerlo de una manera diferente a las otras, ya se vuelve un punto de diferenciación que puede que me ayude a mí como empresa a lograr mis objetivos económicos y no económicos de una manera mejor. Yo sé que nos quedan pocos minutos, entonces quiero aclarar, o sea, que los quiero dejar con 4 preguntas para que para que ustedes tengan en su arsenal cuando estén pensando sobre el Family Business Brand y las decisiones que ustedes quieren tomar. La primera pregunta que quiero que se hagan siempre es, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes como una familia? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren que la gente sepa que ustedes son una empresa familiar o que la empresa está conectada a la familia?
Y si quieren, entonces el segundo, la segunda, algo que, lo segundo que les quiero preguntar entonces es, ¿cuál es el público que ustedes quieren que sepa? Porque puede que ustedes no quieran que los clientes sepan, pero puede que quieran que la siguiente generación, o puede que quieran que los empleados sepan que ustedes son una empresa familiar. Cuando uno ya entiende entonces a quién le quiera comunicar, la tercera pregunta que les quiero que tengan en su arsenal es, ¿cómo quieren comunicar esa relación entre la familia y la empresa con cada uno de estos públicos? Puede ser que con uno quiera comunicarlo de una manera muy directa o con determinados medios de comunicación, por ejemplo, social media o videos o historias. Y puede que con otros sea de una manera muy diferente. Sea, por ejemplo, a través de lo que uno le dona a la sociedad o que le dona a la comunidad. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cuándo quieren comunicar esta relación? ¿En qué condiciones quieren que esto sea como principal y en qué ocasiones quieren que sea secundaria y en qué ocasiones quieren que no exista? Yo creo que es muy importante aprender a hacer esa diferenciación, porque así entonces uno ya tiene una estrategia. Una estrategia de decir, esto es lo que voy a hacer, así es como lo voy a hacer, y tengo este plan que me va a ayudar a obtener esos objetivos. Y finalmente, creo que también es muy importante que discutamos lo que para mí es lo más importante del branding, y es que cuando yo pienso sobre Family Business Branding, yo siempre creo que Family Business Branding es una forma de comunicar el legado de lo que es una familia empresaria. Entonces, si yo quiero hacer eso y si yo quiero comunicarme el legado, yo también quiero ser estratégico en la forma como comunico ese legado. Porque el legado va a ser lo que va a quedar después de que yo no esté aquí. Eso es lo que va a quedar mi legado. Entonces yo puedo ser muy estratégico y puedo decidir cuándo lo va a comunicar, cómo lo va a comunicar, porque eso es lo más importante. Uno poder tomar la decisión de cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es que parte de comunicar esto es también comunicar transiciones. Entonces si uno es el fundador y es el patriarca de esta empresa, entonces parte del branding puede ser también comunicar cómo se está cambiando esta relación. Y así se fortalece y uno puede hacer como cambios, lo puede cambiar o a la siguiente generación o lo puede cambiar a la familia en general, para que cada vez que una nueva generación venga, uno o adapta esa comunicación o la crea como una familia, como una comunicación de la conexión entre la empresa y la familia. Pero eso me parece súper interesante porque creo que muchas de las familias lo que hacen es que crean el brand alrededor del fundador. Y lo que hacen es que entonces ese fundador se vuelve como este mito que existe dentro de la empresa y se refuerza. Entonces, algunas empresas lo que deciden como sacar cuáles son los valores que tenía esa persona y después le cambian el brand para enfocarla exclusivamente en los valores que esa persona comunicaba. Y así entonces como lo transicionan del fundador al valor que el fundador trajo a esta familia, y así se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que es esta marca familiar? Es esos valores. Esta marca representa esos valores, y esos valores existen porque existe la conexión entre esta familia y entre esta empresa que hace que los valores se vivan cada día.